Hola a todos, amantes del drama, el romance y los secretos más guardados del mundo del espectáculo. ¿Están listos para un viaje que nos llevará al corazón de una de las parejas más icónicas y misteriosas de la televisión turca? Hoy en nuestro canal, tenemos algo realmente especial, algo que muchos de ustedes han estado esperando durante años, un tema que ha generado miles de teorías, suspiros y, por supuesto, mucha intriga. Prepárense porque finalmente vamos a desglosar los detalles más íntimos y las revelaciones más sorprendentes que Atay Ulusoy y Serini Sarkaya han compartido, revelando secretos inéditos en lo que se perfila como una entrevista exclusiva de la que todos están hablando. Si eres fan de Medcezir, de la química innegable entre Yaman y Mira, o simplemente te encanta el chismorreo bien fundamentado, este es el lugar para ti. No te quedes atrás y sé parte de esta conversación. Si aún no lo has hecho, invito a que le des al botón de suscripción para no perderte ni uno solo de nuestros análisis profundos y nuestras exclusivas más impactantes. Vamos a ello. Desde el momento en que Atay Ulusoy y Serini Sarkaya pisaron por primera vez el set de Medcezir, hubo una chispa. Una energía que trascendía la mera actuación. No era solo la historia de amor entre Yaman y Mira, era algo más profundo, algo que se gestaba entre los actores mismos y que se proyectaba de manera tan poderosa en la pantalla que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Durante años, la pregunta fue la misma: ¿era real esa química? Esa mirada, ese tacto, esa conexión emocional que veíamos en cada escena, ¿era solo talento interpretativo o había algo más? Pues bien, parece que después de tanto tiempo ambos artistas han decidido abrir un poco la ventana a ese capítulo tan importante de sus vidas, revelando aspectos que hasta ahora solo podíamos imaginar. Lo que realmente ha sorprendido en esta revelación es la magnitud de la preparación y la inversión emocional que ambos pusieron en sus personajes. Según lo que se ha filtrado de esta entrevista, Atay habría confesado que al principio hubo una barrera. Serini es increíblemente talentosa y tiene una energía muy particular, habría dicho, y yo venía de un proyecto diferente y estábamos buscando nuestra sintonía. Pero esa búsqueda, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el cimiento de algo extraordinario. Ambos se comprometieron a entender a sus personajes, a vivir sus emociones. Pasaron horas interminables discutiendo escenas, improvisando, buscando ese matiz que haría a Yaman y Mira inolvidables. Y en ese proceso, esa frontera entre el personaje y la persona se fue difuminando poco a poco. Serini, por su parte, habría destacado la intensidad con la que Atay abordaba cada escena. Nunca había trabajado con alguien que se entregara tanto, que viviera el personaje con cada fibra de su ser, habría comentado. Era imposible no ser arrastrada por esa pasión. Y creo que fue ahí, en esa entrega mutua, donde la magia realmente comenzó a florecer. Uno de los secretos más cautivadores que han salido a la luz es la forma en que manejaron la presión de los rumores. Desde el día 1, la prensa y los fans estaban obsesionados con la idea de que su romance en pantalla se había trasladado a la vida real. Y no es para menos, las escenas eran tan convincentes. Atay, con una mirada nostálgica, habría revelado que la constante especulación era una espada de doble filo. Por un lado, sabíamos que significaba que estábamos haciendo un buen trabajo, que la gente creía en nuestra historia, explicó. Pero por otro, se volvió muy difícil separar la realidad de la ficción, tanto para nosotros como para el público. Serini habría añadido que llegaron a desarrollar un código, una forma de comunicarse con solo mirarse, para apoyarse mutuamente en medio del torbellino mediático. Era una conexión silenciosa, un entendimiento de que estábamos juntos en esto, enfrentando la misma locura, habría dicho. Nos reíamos mucho de las cosas que se decían, pero también había momentos de agotamiento. Y es que el peso de la fama y la expectativa de los fans puede ser abrumador, incluso para los actores más experimentados. Este nivel de complicidad, de entendimiento tácito, es lo que ha alimentado las teorías de romance durante tanto tiempo. Pero, ¿qué hay de los detalles más jugosos? ¿Hubo realmente un romance? Aquí es donde las revelaciones se vuelven más sutiles pero a la vez más profundas. No estamos hablando de una confesión explícita de un romance secreto y apasionado, sino de algo mucho más complejo y, en muchos sentidos, más real. Ambos habrían coincidido en que la línea entre su amistad profesional y una conexión más profunda se volvió increíblemente borrosa. Atay habría insinuado que hubo momentos en los que la intensidad de sus personajes los llevó a experimentar emociones muy reales el uno por el otro.
Cuando interpretas a dos personas que se aman tan profundamente que se salvan el uno al otro una y otra vez, es casi imposible no sentir algo de eso en la vida real, habría confesado. Compartes tanto, te abres tanto emocionalmente, que se crea un vínculo que va más allá de lo profesional. Serini, por su parte, habría utilizado la palabra conexión de almas. No sé cómo llamarlo, habría dicho pensativa. Era como si nuestros personajes nos hubieran elegido, y nosotros éramos simplemente los vehículos. Y al ser vehículos tan interconectados, nuestras almas también se conectaron. Fue un amor en la pantalla que se sintió increíblemente real en el corazón. Esto no es una confirmación de un noviazgo convencional, sino de una verdad mucho más profunda, una conexión emocional y espiritual que trascendió la amistad y el trabajo, y que fue malinterpretada por el público como un romance explícito. Habrían hablado de la dificultad de manejar esa intensidad una vez que el proyecto terminó. Ambos confesaron que hubo un periodo de duelo por la separación, no solo de sus personajes, sino también de esa burbuja creativa y emocional que habían construido juntos. Aatai habría mencionado la melancolía de no tener a Serini cerca para discutir escenas o simplemente para compartir una risa cómplice. Y Serini habría expresado lo difícil que fue encontrar una química similar con otros compañeros de reparto. Siempre estás buscando esa chispa, pero es raro que encuentres algo tan natural y tan potente, habría admitido. Otro punto interesante que habrían abordado son las anécdotas inéditas de detrás de cámaras. Aatai habría recordado una vez que Serini, en medio de una escena particularmente emotiva, se olvidó de su propio diálogo y simplemente lo miró con los ojos llenos de lágrimas, lo que hizo que él también se saliera del guión y respondiera instintivamente. Fue un momento tan crudo, tan real, que el director decidió dejarlo así, habría revelado. Esos momentos de pura verdad son los que construyen la química, los que hacen que una historia sea inolvidable. Serini, por su parte, habría contado cómo Aatai era su roca en los días más difíciles, siempre con una palabra de aliento o una broma para aligerar el ambiente. Había días en los que la presión era inmensa, las horas eran largas y estábamos agotados, habría compartido. Pero con Aatai, siempre sabías que ibas a tener a alguien a tu lado que entendía lo que estabas pasando. Tenía esa forma de mirarte y decirte sin palabras, estamos juntos en esto. Esos pequeños gestos, esas interacciones fuera de los focos, son los que realmente cimentaron su relación, sea cual fuere su naturaleza. La entrevista también habría tocado el tema de cómo su experiencia en Medcezir y su relación impactaron en sus carreras posteriores. Ambos habrían reconocido que el éxito de la serie y la inolvidable química con su coprotagonista les abrieron muchas puertas, pero también impusieron un estándar muy alto. Después de Yaman y Mira, la gente siempre esperaba ver esa misma magia, habría reflexionado Aatai. Fue un desafío encontrar proyectos que pudieran ofrecer algo diferente, pero que a la vez capturaran una esencia similar. Serini habría añadido que la experiencia la hizo crecer enormemente como actriz y como persona. Aprendí muchísimo de Aatai, de su dedicación, de su forma de abordar los personajes, habría dicho. Y la relación que construimos, esa confianza, fue invaluable. Me ayudó a entender lo que busco en un compañero de escena y en una conexión humana. Estas palabras no solo demuestran el respeto mutuo, sino también el profundo impacto que tuvieron el uno en el otro, no solo a nivel profesional sino también personal. El secreto inédito más grande que parece surgir de estas revelaciones no es tanto un escandaloso romance oculto, sino la confirmación de una conexión espiritual y emocional tan profunda y sincera, que trascendió los límites de la actuación y la amistad, y que fue lo suficientemente potente como para confundir a millones de espectadores, a la propia prensa, e incluso, quizás, a ellos mismos en ciertos momentos. Es la historia de dos almas que se encontraron en el set de una serie, que crearon algo mágico que resonó en todo el mundo, y que construyeron un lazo que, aunque no se materializó en un romance público y duradero, dejó una marca imborrable en ambos y en el corazón de sus fans. Sus palabras sugieren que el amor que compartieron fue más grande y más complejo de lo que cualquier etiqueta podría definir. Fue un amor forjado en la intensidad de la creación artística, en la vulnerabilidad de la entrega emocional, y en la complicidad de enfrentar juntos el ojo público. Es un testimonio de que la química, en su forma más pura, puede ser algo mucho más profundo que el simple atractivo físico. En resumen, lo que Aatai y Serini han desvelado no son solo secretos, sino una ventana a la complejidad de las relaciones humanas bajo el escrutinio público, la magia de la química.
artística y la profunda conexión que se puede formar entre dos personas que se entregan por completo a un proyecto compartido. Han confirmado, de cierta manera, que lo que vimos en Medcezir era más que actuación, era una resonancia de sus propias almas que se entrelazaron de una forma única y especial, dejándonos a todos con la certeza de que su historia, tanto en pantalla como fuera de ella, es verdaderamente inolvidable. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O que su conexión fue algo aún más profundo y difícil de etiquetar? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Si disfrutaron de este viaje a los secretos de Aatai y Serine, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos fans de Medcezir, y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima.